Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. No hace poco que he hecho un vídeo, ¿vale? Fue para, más o menos por fechas de Nochevieja, el último día del año, ¿vale? Y ahora por motivos de que tuve una conversación con un colega, una conversación en la cual en pocas palabras me dijo que no le gustaban los moros, ¿no? Que los odiaba, más o menos. Entonces, en vista de que tuve esta conversación con este, bueno, éramos yo y dos amigos más y bueno, la pareja, en fin, pues decidí hacer este vídeo, ¿de acuerdo? Decidí hacer este vídeo porque creo que es importante explicar muchísimas cosas para que realmente, voy a explicar una cosa, realmente... como he dicho yo, las personas cambian por sí mismas. Yo jamás pretendo cambiar a las personas. Yo dejo la información y que quiera verla, que la ve. Punto. Quien quiera aceptar la información, que la acepte. Quien no, pues cada uno es libre de aceptar la información y cree lo que cree, ¿de acuerdo? Pero yo creo que la forma de ver, mi punto de vista, la forma de ver las cosas creo que es la correcta, ¿de acuerdo? Puedo estar equivocado, porque todo el mundo puede estar equivocado, pero yo creo en estos momentos que es la correcta. A lo mejor va dentro de un año cambio de opinión, pero yo en estos momentos creo que es la correcta, ¿vale? Entonces, y creo que va a durar bastante tiempo esta forma de pensamiento. Entonces, vamos a dar la charla, esta explicación. Vale, le he puesto los españoles primero, porque he puesto que mi coleguilla pues decía que piensa que los españoles son primero, ¿vale? Ante de todo que los extranjeros. Y mi percepción de este pensamiento, de esta creencia es totalmente errónea. ¿Por qué? Porque si nos vamos ya, digamos, apartándonos del resto de las personas del mundo, vamos a tener muchísimos problemas, porque los problemas están ahí y no podemos solucionarlos. Entonces, no podemos descartar el tener que ayudar a personas de fuera de nuestro país. Entonces, aparte que el odio es un sentimiento muy malo, o sea, un sentimiento muy desagradable, y sobre todo surge de la ignorancia o de no la comprensión de las cosas que están sucediendo. Entonces mi intención es llevar a cabo un vídeo, ¿vale?, donde explico muchísimas cosas que hay mucha gente que lo ignora o no lo entiende, ¿vale? Porque estas cosas no se explican en los medios de comunicación normales, o sea, ni siquiera a veces en las redes sociales. Tenéis que encontrar personas como yo que llevan muchos años en movimientos sociales investigando los problemas sociales, ¿vale?, y buscando soluciones como alternativas, como la economía basada en recursos o el decrecimiento. No solo que buscamos entender y comprender el modelo donde vivimos, ¿no?, sino que también buscamos formas alternativas al modelo que vivimos, ¿vale? Buscamos soluciones, ¿vale?, a lo que nos convierte en ingenieros sociales. Entonces, yo no solo en activistas, sino en ingenieros sociales. Entonces, vamos a dar comienzo a esta charla, ¿vale? Los españoles primero, y espero que os guste, ¿vale? Espero que os guste realmente, y que si creéis que vale la pena pues difundir el vídeo, pues que echéis una mano para que mucha gente pueda, no sé, tener esta información, y luego si la considera que es buena, pues adelante, y si no, pues mira, en fin. Siempre escuchar versiones o buscar argumentos diferentes es positivo, aunque yo sé que hay gente que no les parece bien, en fin. Pero bueno, cada uno es conforme es y hay que aceptar las cosas hasta cierto punto, por supuesto. Vale, pues vamos a dar comienzo, ¿vale? A ver si esto va... Cuando hablamos de los moros, el odio a los moros, tenemos que darnos cuenta que de África no solo viene gente musulmana, también vienen agentes de color, ¿vale? Y esta gente de color no solo es musulmana, también hay cristianos, ¿de acuerdo? Entonces, y por supuesto no hace falta decir que estas personas lo que hacen es huir. ¿Huir de qué? ¿De qué están huyendo? Pues eso es lo que vamos a empezar a explicar. Daros cuenta de que la inmigración está últimamente, llevamos unas décadas, unos años, que se está disparando por todo el mundo.
Y esto tiene una explicación lógica y coherente. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Intentar hacer, ¿vale? Tenemos la inmigración hasta en las puertas de Rusia, ¿vale? Tenemos inmigración en Estados Unidos, en Europa, en Rusia. Tenemos inmigración por todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un modelo social que no satisface las necesidades de las personas. Vivimos un modelo social, ¿vale?, que es una bestialidad, es un monstruo, ¿vale? Y lo estamos dando pie. Y nosotros, ¿vale?, los que vivimos en España, los que vivimos en la parte norte del globo, somos culpables de eso. Somos culpables de mantener ese monstruo ahí, de ese modelo social que es una verdadera aberración. Cada vez que vamos a echar una papeleta, cada vez que pagamos impuestos, cada vez que hacemos lo posible por mantener el modelo social actual, estamos manteniendo una verdadera bestia. Entonces, tenemos que entender eso. Y tenemos que entender que esa bestia nos va hacia, tarde o temprano, nos va a afectar, nos va a atacar, nos va a hacer daño. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque esta bestia beneficia a unos pocos, que es a la clase rica. Y cuando la clase rica ve peligrar su estatus social, lo que hace es lo mismo que ha hecho con los países del sur. Es abandonarlos, tirarlos fuera. ¿De acuerdo? Del modelo, o sea, no del modelo, sino de poder subsistir. Les quita todo. Porque eso consiste. Y le vamos a explicar ese todo, vamos a explicarlo, ¿de acuerdo? Porque hay que entender muchísimos conceptos. Tenemos que entender de cómo es el capitalismo, modelo social que se ha pasado del capitalismo, que de cuerpo de repente se ha convertido en ese anarcocapitalismo o neoliberalismo, ¿vale? Que ha conquistado el mundo, ¿vale? Y que está realmente degradando nuestra sociedad. Porque esa es la palabra, está degradando nuestra sociedad. Esa es la frase. La degradación cada vez es más notoria. Tenemos que darnos cuenta de que las personas no son tan diferentes a nosotros. Lo único que cambia es el color de la piel. Y no, porque tanto en Asia como en África hay personas de nuestro mismo color de piel, ¿de acuerdo? Yo estuve haciendo el servicio militar en Ceuta, ¿vale? Y a mí mi sargento primero Pérez me decía que las verdaderas musulmanas, cuando hablábamos de mujeres musulmanas, tenían unos ojos verdes, que eran unas mujeres muy hermosas, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que en el continente africano hay blancos, hay negros, aunque la mayoritariamente... entonces, estamos digando que ya no es cuestión de color de la piel, porque daos cuenta que la esclavitud se basó en la creencia de que las personas de otro color eran diferentes a los de la raza blanca, ¿no? No quiero decir a los de color blanco, ¿vale? No quiero decir la palabra raza porque no existe esa definición, solo existe una raza, que es la humana, ¿de acuerdo? El color de piel simplemente lo que indica es el lugar del planeta donde vives. Si hace más calor, vas a tener la piel más morena. Si vas a vivir más al norte, hace más frío, vas a tener el color de piel más blanco. Simplemente es la melamina y la vitamina D, ¿de acuerdo? Quienes te dan esa pigmentación por generaciones. Entonces, la esclavitud se basó en la creencia de que las personas de color eran incapaces de aprender, eran inferiores, cuando realmente... son capaces, o sea, la biología, ¿vale?, ha demostrado que son tan capaces como nosotros de aprender, o incluso por ciertas características físicas de vivir por donde viven, pues a lo mejor a veces son físicamente en algunos sitios hasta superiores. Porque nosotros vivimos en una civilización más sedentaria y viven en un estado mucho más donde se hace más ejercicio físico. Entonces, son igual que nosotros. Igual. Simplemente lo único que cambia es el color de la piel. Entonces, la esclavitud y la xenofobia se basan totalmente en mitos, en mentiras. Entonces, tenemos que entender el por qué está pasando todo esto que está pasando. Y por qué digo todo lo que digo. Y vamos a empezar a explicar. ¿De acuerdo? Primero, para entender todo lo que voy a hacer, lo que voy a decir, hay que explicar en qué se basan los problemas sociales. ¿De acuerdo? Voy a sacar el láser, aquí, sacar el láser, aquí el láser, punto de láser.
Los problemas sociales, todos los problemas sociales, incluso la falsa creencia de razas o de inferioridades, en fin, todos los problemas sociales, todas las creencias, se basan en formas estructurales y culturales. ¿Vale? Bueno, nosotros hemos creado una estructura, una sociedad, y hemos creado una cultura, ¿vale? Primero hemos creado una estructura social. Y luego dentro de esa estructura social tenemos una cultura donde giramos dentro del modelo social que hemos creado. En este caso hemos creado un capitalismo, ¿vale? Una forma de bienes de consumo, ¿vale? Y dentro de ese modelo hemos creado una cultura que se basa dentro de lo que es la estructura social. ¿De acuerdo? Pero tenemos que entender que fuera de esa estructura y de esa cultura, la mayoría de problemas, ¿vale? Porque hay problemas estructurales, ¿vale? Que hay que cambiar esos problemas estructurales y hay que cambiar esos problemas culturales, pero la mayoría de problemas son técnicos, ¿vale? Son técnicos. Entonces, la estructura se basa en falsas creencias y mitos. Nuestro problema que tenemos estructural es porque se basa en muchas creencias, ¿vale? Como puede ser las ideologías, puede ser el modelo cultural, ambiental, lo que es el modelo de estratificación social, en fin. Existen muchas creencias que hemos aceptado que son verdad, o formas de ver el trabajo, ¿vale? Que hemos aceptado que son verdad, porque, claro, existe la creencia de que el trabajo dignifica, ¿vale? Y que el trabajo es necesario para poder... que sí que es cierto, pero que hemos creado una estructura, ¿vale? Que es irremediable, tiene que ir a trabajar, porque sin trabajo no podemos subsistir, y más actualmente donde todo es mercancía, ¿vale? Y nos hace falta dinero para comprar esa mercancía. Todo es mercancía, hemos convertido todo, hasta la mierda de lombriz, en mercancía. Y ya no cultivamos nuestras tierras, no tenemos nuestros pozos, todo tenemos que pagar, porque todo se ha, digamos, valorizado. Entonces, si entendemos que la mayoría de los problemas son técnicos, ¿vale? Técnicos son, la mayoría de problemas son técnicos porque hay una escasez, ¿de acuerdo? Daos cuenta de que cuando veis el dinero, por ejemplo, el dinero, veréis transportes blindados de seguridad con dinero dentro, todo que tiene valor en este modelo social, ¿vale? Tiene un guardia de seguridad. Guardia de seguridad. Entonces, cuando existe eso, es porque existe una escasez, y esa escasez es, digamos, la forma de control social. Una forma de control social porque pertenece a alguien, ¿vale? Y aquí entramos en la forma cultural. Prácticamente todo lo que es la diferencia entre pobres y ricos, y que existe una estratificación, es porque lo hemos aceptado, es porque hemos aceptado que queremos un modelo social, ¿vale? Basado en la palabra. Ya diré más adelante, en el lucro, ¿vale? Es porque lo hemos aceptado todos. Y aceptamos que las cosas sean así. Es el error histórico que vayamos repitiendo desde hace siglos, ¿vale? Pero hemos llegado a un punto en que nuestra tecnología ha avanzado muchísimo, y ya lo he dicho en otros vídeos, nuestra tecnología ha avanzado muchísimo. Y tenemos una tecnología de que, como permitimos de que haya gente que haga lo que sale de los huevos, ¿vale? Que exploten los recursos naturales, pues estamos a punto de acabar con el planeta, acabar con nuestra existencia en el planeta. Hemos avanzado tecnológicamente, pero no hemos avanzado culturalmente. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, si entendemos que la mayoría de problemas son técnicos, ¿vale? Y eso requiere no solo de escasez, ¿vale? Sino de una posibilidad de desarrollo individual y colectivo. ¿Vale? Son técnicos de escasez, ¿vale? La técnica nos da la posibilidad de generar abundancia, ¿de acuerdo? La técnica, el acceso al conocimiento, ¿vale? Nos da el desarrollo individual y colectivo. Si generamos estructuras sociales que fomenten todo eso,
que solucionen el problema de la escasez, que desarrollen la individualidad, el conocimiento individual, el desarrollo individual, perdón, más el colectivo, generamos sociedades ricas y prósperas. ¿De acuerdo? Y generamos un progreso. Cosa que el modelo actual lo que ha hecho es destrozar el progreso. Todo aquello que nos prometió ha ido a parar. ¿Dónde ha ido a parar el progreso que nos prometió el capitalismo? Pues en ningún sitio. Entonces, si entendemos que la mayoría de problemas son técnicos, ¿vale? Necesitamos modelos económicos factibles, necesitamos sistemas de consumo que funcionen, necesitamos... Y eso se hace mediante la técnica o el método científico. ¿De acuerdo? El método científico es capaz de solucionar muchos problemas, pero no lo aplicamos dentro de nuestro modelo actual. ¿De acuerdo? Aparte, nuestro modelo que hemos creado, como está basado en el lucro, en la estratificación social, no tiene mecanismos de autocorrección. Porque siempre hay personas que lo que hacen, aparte de culturalmente hemos aceptado esas mentiras, hemos aceptado el modelo que es así, porque es así, ¿vale? ¿Se da usted cuenta que también existe un pensamiento transgeneracional que va lineal de generación en generación y hemos aceptado ese problema histórico realmente? Y vamos arrastrando ese problema histórico desde hace incluso hasta milenios, ¿vale? Lo que pasa es que hemos llegado, como he dicho antes, hemos llegado a un punto en que ya no podemos seguir así, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar que ha llegado ya el momento de cambiar el modelo. Porque estamos, si pensamos en la teoría de Nicolás Kardashev, ¿vale? Hemos llegado, Carl Sagan catalogó nuestra civilización en un siglo 75, ¿vale? Y el problema de la mayoría de las civilizaciones del universo es que muchas de ellas no conseguían, o sea, según Kardashev y Carl Sagan, no conseguían pasar del cero al modelo universal de civilización número 1. ¿Vale? Muchas civilizaciones se quedaban ahí. Y nosotros estamos en el punto crítico donde podemos pasar al punto 1 o desaparecer. Con seguramente muchas especies del universo inteligentes han hecho el universo desaparecer. Entonces nosotros, que podamos superar ese punto, depende de lo que hagamos ahora. ¿Vale? Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Por dónde empezamos? Vale, yo llevo 12 años hablando sobre los límites del crecimiento. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que la mayoría de respuestas se halla dentro de lo que son la teoría de los límites del crecimiento. ¿Vale? Recordar los informes del MIT del año 72, ¿vale? De los límites del crecimiento. Hasta ahora, ¿de acuerdo? Hay un montón de cosas y vídeos, activistas que han pasado y que han estado avisando, científicos, y nadie ha hecho punto caso. ¿Vale? Y ahora ya hemos llegado al problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la fotografía y vamos a empezar a desarrollar. Tenemos que entender que nuestro modelo actual es un modelo de capitalismo, ¿vale? Donde la principal partícula del capitalismo es la propiedad privada y el crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? El crecimiento perpetuo, donde cada vez la cantidad de recursos y minerales y de energía cada vez es más grande para que haya un crecimiento exponencial. Cuando eso sucede, todo colapsa. Y es donde está, el punto donde estamos ahora. ¿De acuerdo? Tenemos que entender, para entender todo esto que está pasando, ¿vale? Es que estamos ya metidos en un proceso de colapso. Es por eso que hay tanta inmigración ahora. Los mercados son limitados, al igual que nuestro planeta es limitado. Como podemos ver aquí, nuestro planeta es limitado. Estamos cerrados a lo que es el globo del planeta, o sea, lo que es el planeta, ¿vale? Y al igual, ¿vale? Los mercados, como podéis ver aquí, los mercados es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque el mercado depende de la cantidad de personas que pueden consumir. ¿Vale? ¿Quiénes son esas personas? Tanto los que producen como los que compran. Mayoritariamente son los que producen, ¿vale? Los que,
Y dentro de los que producen están los vendedores, los que venden, los que fabrican y los dueños de las fábricas, ¿vale? Digamos así. Entonces, la mayoría de personas quienes consumen son, digamos, trabajadores, la clase trabajadora. ¿De acuerdo? Todos formamos parte de lo que es el consumo, consumidores, ¿vale? Entonces, tenemos que entender pues que la mayoría de personas que son capaces de consumir viven en el lado norte del planeta. Es donde están la mayoría de personas capaces de consumir. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo lo que es, aquí en la fotografía estamos viendo lo que es Europa, Euroasia, parte de Asia, ¿vale? Pero ahí en el otro lado del planeta está Estados Unidos, que también Estados Unidos, México, que son de digamos que los países que más consumo tienen, ¿vale? En estos momentos vemos que prácticamente la mayoría de países que son capaces de consumir están en el lado norte del planeta. ¿De acuerdo? Y tenemos que entender que las personas que tienen menos capacidad de consumo, ¿de acuerdo?, son las que viven en el parte sur, la parte más grande del planeta, ¿vale? Del planeta. Desde esta línea más o menos, desde España hasta arriba, seguía los países capaces, y en Europa, ¿vale? Hablo de Europa, que son más capaces de consumir, y estos serían los que menos capaces de consumir, excepto, digamos, que Sudáfrica, que está aquí abajo, ¿vale? Porque, en fin, es una antigua colonia inglesa y, bueno, siguen habiendo ingleses por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a entender cositas. Entonces, tenemos que hablar, entendido esto, tenemos que empezar a hablar de la huella ecológica. Es muy importante para entender por qué existe esa inmigración. ¿De acuerdo? Daos cuenta que España tiene una huella ecológica, ¿vale?, de 1 a 3. ¿Qué quiero decir de 1 a 3? Pues que tenemos una península ibérica, pero consumimos el tamaño de 3 penínsulas ibéricas. ¿Cómo solucionamos ese déficit? Pues lo hacemos de 2 formas. ¿De acuerdo? Y es muy fuerte esto que voy a decir, porque eso está sucediendo. Y es que esto no lo explican los medios de comunicación. Tenemos que explicar tanto los científicos como activistas o en fin, o gente que está en la universidad, que lleva muchos años escribiendo libros y hablando, ¿vale? Los académicos. Solo que estamos diciendo, porque es que esto se habla muy poco en los medios de comunicación social, ¿vale? Lo hacemos de 2 formas. Quitándole todo lo que pertenece a otras generaciones, me refiero a minerales, en fin, todo lo que pertenece a recursos que deberían de pertenecer a otras generaciones, se la estamos quitando ahora. ¿De acuerdo? Y luego quitándoles los recursos naturales a otros países. Está claro que todos los países, nuestro sistema, ¿vale?, de consumo actual, para que siga creciendo, necesita de muchas materias primas y mucha energía. Todos los países no pueden crecer, porque si todos los países crecieran igual que de la misma forma, hubiesen estado creciendo de la misma forma que ha estado creciendo España, y hace 4 décadas que nos hubiésemos quedado sin petróleo, sin minerales, estaríamos en un proceso de colapso ya. Pero como no hemos estado manteniendo ese modelo en todo el global, solo ha estado los países del norte, ¿vale?, pues ese proceso se ha ido alargando hasta ahora. Y empieza ya a dar señales de agotamiento. Para hablar de lo que son los límites de crecimiento, tendríamos que hablar de la crisis de los 30, ¿vale?, que fue la primera señal de que existían límites de crecimiento, cuando los países se dan cuenta de que sus mercados estaban limitados por sus fronteras, y empezaron a colapsar. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, es cuando decidieron decir, no, pues aquí esto no es cuestión de la clase rica, se dio cuenta de que no era cuestión de estar, era cuestión de abarcar el mercado a nivel global, ¿vale?, para poder extender el crecimiento, porque el sistema sí requiere desde hace siglos, requiere el crecimiento para poder, sobre todo la clase rica, ganar dinero.
¿De acuerdo? Es el modelo que hemos creado. Hemos creado un modelo que piensa así, que lo hace así, desde generaciones, porque es un pensamiento tras generación que va a transmitirse una generación a generación. Y hemos aceptado que estas cosas son así, cuando realmente tiene el problema de que en algún punto de la historia existe un colapso llevando este modelo social. Y ese colapso ya ha llegado. ¿De acuerdo? Entonces, traemos para poder mantener las tres penínsulas ibéricas, traemos los recursos de otros países, sobre todo del país africano o de Sudamérica, ¿vale? Y parte de Asia. Entonces, existen países donde tienen una gran deuda, están subyugados a una deuda, ¿vale? Al modelo económico que hemos creado, que han creado la clase rica, ¿vale? Donde tienen que pagar sus intereses, donde van, donde les hemos llenado de armas, donde viven de forma que, aunque son ricos en materias primas, son pobres. ¿Por qué? Porque hemos creado un modelo social, ¿vale? Que está está a nuestro favor. Lo hemos creado los ricos, la parte norte del planeta, hemos creado ese modelo social. Porque porque nosotros tenemos los ejércitos, tenemos la tecnología para matar. Con eso hemos subyugado a los otros países. Les hemos llenado de armas, les hemos puesto enemigos por todas partes, ¿vale? Porque el modelo lo que hace es poner enemigos por todas partes. Y hemos conseguido que sean países que estén atados a una deuda, ¿vale? Y con esa deuda nos llevamos sus recursos naturales. ¿Dónde van a parar esos recursos naturales? Como podéis ver aquí en la fotografía. He puesto aquí madera, naranjitas, valencianos, minerales, gas, por ejemplo. Puede más, pero bueno, da igual. Pues con barcos se van a China, en China se procesan en cosas, ¿vale? No sé, muebles, electrodomésticos, se procesan allí y los vuelven en barcos a nuestro país. También es cierto que también vienen minerales y todo esto en barcos a nuestro país, ¿vale? Viene menos cantidad porque hemos convertido en África en la fábrica del sistema productivo del planeta, ¿vale? Entonces, eso ha sido porque en Europa se empezaron a sacar ciertas leyes para no ensuciar, para no contaminar, y en vista de que era mucho más caro tener fábricas por las leyes europeas, también se hizo para protegernos nuestra salud. Pero claro, en un principio se pensó, no, para proteger nuestra salud vamos a poner leyes para que el humo no nos estropee. Y claro, dije, pues mira, pues eso no va a China a fabricar, ¿vale? Pero al final lo que sucede es si el efecto mariposa, si echamos humo en Europa, lluvias torrenciales, el calentamiento nos afecta a todos. Echemos donde echemos humo, el calentamiento nos afecta a todos. Y más al norte del planeta, puesto que la mayoría de toda la producción está en el norte del planeta. ¿Vale? Es por eso que el polo norte es el polo que más deshielo tiene. Porque toda la producción, todas las emisiones de CO2 se hacen en el polo norte del planeta. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que producimos van en barcos a nuestro país. Hemos convertido en China en la principal industria, o sea, es el país industrial de todo el mundo, ¿vale? Entonces, cuando pensemos en que China se está haciéndose rica porque produce para todos, pensemos que la mayoría de empresas que están allí son europeas y norteamericanas, ¿vale? Pertenecen a la clase rica. ¿De acuerdo? Vamos a seguir hablando. Y daos cuenta de que la incorporación a España en la Unión Monetaria Europea, la UME, en 1999 corona un proceso iniciado en 1986, con la entrada en la Comunidad Económica Europea, y cuyo saldo más evidente es una cada vez mayor integración supranacional. La palabra supranacional significa que sobrepasa los límites de la nacionalidad. Y es eso lo que tenemos que entender. ¿De acuerdo? Y es eso lo que tenemos que entender. Europa y libre mercado. El libre mercado no entiende de ismos. Constantemente estamos pensando en nuestro país que si el PSOE va a solucionar los problemas, que si el PP va a solucionar los problemas, que si... ya lo he dicho mil veces, los partidos políticos no entienden de ismo, porque están en manos del capital. El capital lo único que le interesa es ganar dinero
pasta. ¿De acuerdo? Hemos convertido a una economía a nivel global donde la política no importa, lo que importa realmente es el dinero. Y ahora seguiré hablando de esto porque tengo muchas cosas que explicaros ya. ¿De acuerdo? Entonces, España entra en la economía, en el mercado europeo, pero no solo entra en el mercado europeo, entra en el mercado global. Y cede toda su potestad de crear, la potestad de crear moneda, de tener su moneda, todo lo da a la banca privada. Porque la Unión Europea es una unión de mercaderes, no es una unión de países. Nos hace creer eso, pero realmente han demostrado que no es así. ¿De acuerdo? Cada vez la presión que están ejerciendo en toda Europa es cada vez mucho más feroz, diría yo, ¿vale? Y cada vez están esclavizando más a la clase obrera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Alemania, todo el mundo dice, no, vamos a trabajar en Alemania. Pues en Alemania cada vez los sueldos son más bajos. ¿Por qué? Porque el sistema al final lo que está haciendo cada vez es, a medida que el sistema va colapsando, van quitando más a la clase a los de abajo. Da igual que estés en Alemania, que este es el país más rico de Europa. Cada vez los recortes sociales cada vez son más profundos. ¿Vale? Porque el interés que existe es un interés, ya digo que la Unión Europea es un interés por el capital, que tiene el capital, de que las cosas sean así. Y ya os digo que la Unión Europea, como he dicho antes, es una unión de mercaderes. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, lo que he comentado antes, si los países se dieron cuenta, sobre todo Estados Unidos, de que estaban limitados por su frontera, que no podían crecer más, que su frontera les limitaba. Y cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, que fue la matanza más grande de mano de obra sobrante, ¿vale? Pues decidieron unir Europa a Estados Unidos a liberar mercados, para hacer mercados a niveles global. ¿De acuerdo? Y China entra en el mercado. O sea, China no es que mucha gente piensa que China es un país independiente, ¿vale? Y que ha conseguido las cosas por sí mismo. Pues no, ha tenido ayuda. El mercado ha decidido de que China se abra a la fabricación y todo eso tiene consecuencias, ¿vale? Tiene pues un crecimiento que la gente tenga, cada uno que tenga un coche, que no lo tenía, pero eso lo ha decidido el mercado. El mercado global. El país China lo único que ha hecho ha sido aceptar las reglas del mercado. Punto. Ha sido el capital que ha decidido que China sea la potencia mundial. Ha sido el mercado global. Mercado norteamericano, mercado europeo, mercado asiático. ¿De acuerdo? Tenemos que entender eso. Son los intereses económicos quienes planifican las cosas. Vamos a seguir. Espera que Entonces, lo que hay que entender ahora es que ahora a todo el problema del capital, ¿vale? Hay que pensar en lo que es la mecanización y la automatización. No podemos descartar el problema de la mecanización y la automatización. Es un grave problema. Y hay que explicar lo que está sucediendo con la mecanización y la automatización. Porque es un agravante en nuestra sociedad que cada vez hace de que haya una mayor degradación social. Y esto es muy importante explicarlo. ¿De acuerdo? Tenemos que entender que hace unas décadas, muy pocos años, ¿vale? Hace muy pocos años, la mayoría de profesiones eran artesanales o profesionales. ¿De acuerdo? Y que la mayoría de profesiones artesanales, incluso profesionales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hacer cálculos, antes habían personas que hacían cálculos en oficinas y luego se sustituyó por programas informáticas y al final se eliminaron esas personas y hay ordenadores y hay programas que lo hacen por sí. Cada vez la inteligencia humana se ha ido sustituyendo por aplicaciones, por ordenadores. Entonces ha habido ciertas profesiones que se han ido, digamos, reduciendo. Todos los trabajadores artesanales, como hace poco salió en la televisión,
los que son los sopladores de vídeo, ¿vale? Que solo queda un soplador de vídeo en toda la Comunidad Valenciana. O los telares, ¿vale? Todo eso, trabajos telares manuales. O incluso mecánicos de coches, no, pero trabajo del metal, por ejemplo. Muchos trabajos han ido pues mecanizando y automatizando. Lo que ha llevado a lo que podemos ver aquí, a un aumento de la producción, de puta madre, ha habido una aumentación, pero ese aumento de la producción lo que ha hecho es que un aumento de consumo y un aumento de materias primas, en fin, que estemos utilizando muchas materias primas, ¿de acuerdo? Que cada persona pues tenga una cosa y, en fin, que haya un desgaste también en materias y en recursos naturales, ¿vale? Porque no hay que pensar que sí, ha habido un aumento de la producción, somos capaces de producir más, pero ese aumento de la producción lo que nos ha hecho es que haya un agotamiento de recursos naturales y un desperdicio, ¿vale? Tanto en emisiones de CO2 como en desperdicios de todo tipo, ¿vale? Sea sólidos, líquidos, ¿de acuerdo? Pero todo esto que he explicado aquí en la mecanización y la automatización, la pregunta es, ¿qué se nos escapa de la ecuación? ¿Hay algo que se nos escapa? ¿Hay algo que no entendemos de eso? Y podemos entender que sí, vale. Muchas personas dirán, sí, pero es que la mecanización y la automatización ha hecho que podamos producir más. Pero es que se nos escapa algo de ahí. Hay algo que se nos escapa de todo esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a explicarlo? ¿Y qué es lo que se nos está escapando de todo esto? Pues que esto lo que está haciendo es provocar una degradación social. ¿De qué forma? Pues como ya he dicho en otros vídeos que he hecho en este canal, que podemos ver, existe la posibilidad de que la mano de obra humana pierda valor frente a la mano de obra mecánica o automatizada. Es que aparte de esa pérdida de valor, que la automatización es mucho más eficaz que la mano humana, existe el robo constante de conocimiento y habilidades. ¿De acuerdo? Cada vez que automatizamos o ponemos una máquina, los seres humanos que han ido transmitiendo el conocimiento y las habilidades laborales de persona a persona se pierden. ¿Por qué? Porque son las máquinas ahora quienes les hacen. Pero es que esto pasa prácticamente en casi todas las profesiones. ¿De acuerdo? En casi todas las profesiones sucede. ¿Y ese conocimiento y esas habilidades a dónde va a parar? Pues a las máquinas. ¿Pero a quién pertenecen esas máquinas? Pues a la clase rica. ¿Entendéis? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, existe una constante degradación social por este concepto. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Pues que ahora hay muchos empleos que se buscan mano especializada y no hay. ¿Por qué? Porque en parte muchas empresas que estaban produciendo en China ahora ya no producen. Y ahora las empresas que están por aquí están empezando a producir mejor un poco más, ha abierto alguna empresita más, están empezando a producir. ¿Qué pasa? Pues que ahora que se necesita mano de obra, que no tienen capital para poder automatizar o mecanizar, necesitan mano especializada. No hay. Porque toda la producción estaba allí, sigue estando mucha producción allí, pero ahora que empieza a derivarse un poco para acá, se busca, no hay mecánica, no hay máquinas, se busca y no hay. Es más, si empezamos a ver ese problema ahora, empezamos a ver el culito al problema ese, a medida que pasa el tiempo se va a agravar mucho más ese problema. Porque no existe ese conocimiento de carpintería. Hay mucho conocimiento que se ha perdido por culpa de la mecanización y automatización. Mucho conocimiento, ¿vale? Habilidades artesanales y profesionales se han perdido por culpa de eso. Entonces, ahora que se está empezando a perder, digamos que a empezar a desindustrializar, mecanizar y desautomatizar, y pues está empezando a surgir ese problema aquí en España. No España, sino va a surgir problema en toda Europa. ¿De acuerdo? Ahora que puede volver otra vez lo que es la producción acá, ¿vale? Pues ese conocimiento, como está también en manos privadas, ese conocimiento está en manos privadas,
y está protegido por patentes, está protegido por el capital, por manos privadas, pues va a resultar un poco más difícil, ¿vale? Volver a, en fin, a un proceso de producción, en fin, donde se pueda desarrollar lo que es la mano de obra, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que entender que la mecanización y la automatización, ¿vale?, es la desaparición de la mano de obra cualificada. ¿Te das cuenta de que hace poco vi, sé que están habiendo robots que pueden sustituir a médicos? Sé que están habiendo robots que están sustituyendo a arquitectos. Es que poco a poco la automatización lo que hace es sustituir la mano de obra cualificada. Y eso es conocimiento que se está perdiendo. Esas son habilidades, conocimiento, es un robo constante. Es un robo constante. Y una degradación de la clase trabajadora. Que pasa ese conocimiento a la clase rica. Y ese conocimiento, al pasarse a la clase rica, lo que hace es, pues lo que he dicho antes, degradar y cada vez empobrece más a nuestra sociedad. Vamos a seguir. Pero es que para poder entender todo esto que he dicho, hay que entender que todo nuestro modelo social está construido, porque claro, la línea continua de la historia de la humanidad se basa en el mismo error de siempre. Dejamos que aquellos que más tienen creen los modelos sociales. ¿Qué ha pasado con la Revolución Francesa? ¿Qué ha pasado con las guerras civiles norteamericanas? ¿Qué ha pasado? Pues que al final la democracia que tenemos hoy en día es la democracia que el capital consideró que era más adecuada para ellos, porque si daban la democracia al pueblo, al final el pueblo terminarían quitándoles a ellos el poder o su propiedad o su capacidad de... Entonces decidieron crear una democracia donde se basara en partidos y que ellos pudiesen en cualquier momento, mediante su ventaja económica, ¿vale?, beneficiarse. Entonces, y aparte de eso, poco a poco han ido creando un modelo donde todo está basado en que todo está basado en que beneficia a la clase más pudientes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí volvemos a la base. El sistema económico de deuda e intereses es uno de esos modelos que beneficia a la clase rica. Porque está diseñado para que todo el dinero que nosotros tenemos, que la clase baja tiene, pase hacia arriba. Por ejemplo, lo explico. Si nosotros necesitamos un préstamo, ¿de dónde sale mayoritariamente ese dinero que nos prestan los bancos? Pues sale de la gente que tiene pasta, ¿vale?, que los deja en los bancos y espera que ese dinero les proporcione un interés, ¿vale? Ese interés que le da el banco a lo que más tiene, ¿de dónde viene? Viene de la clase baja, que al pedir un préstamo pide el dinero que ha pedido y aparte al devolver el interés, ese dinero pasa a pagar los intereses de aquellos que han puesto su dinero a plazo fijo. Todo el modelo social, ¿de acuerdo?, desde el rescate a empresas, porque claro, ahora hemos visto cómo en la crisis económica el gobierno ha estado rescatando a los que más tienen. No te va a rescatar a tú que es el que menos tiene. Ahora con los ERTE sí, pero es que tampoco. Ha surgido la pandemia y no podían dejar agonizar al país, morirse al país, la economía del país. Por eso han sacado los ERTE, si no lo hubiesen sacado. Pero todo el modelo social está diseñado para que el dinero vaya siempre hacia arriba. Una crisis económica, ¿vale? Aquí resulta una crisis económica. Todo el mundo hemos visto noticias de que en la crisis económica han surgido muchos ricos. Pero es que es lo que hay. La crisis económica sirve para que el dinero pasen de abajo arriba. ¿De acuerdo? Todo el modelo está diseñado para que se beneficie a la clase más rica. Y al final, pues es la clase rica quienes nos vacían nosotros los bolsillos. Es que no solo existe la expropiación de conocimiento, sino que todo el modelo está basado para que ellos se hagan más ricos. Entendido esto, vamos a seguir. Vuelvo a explicar. Todos los mercados son limitados y se limitan por la cantidad de personas que están trabajando. Si esto se reduce,
por máquinas, por supuesto, la cantidad de consumo disminuye y, por supuesto, la degradación de la sociedad se produce. Si existen máquinas, al final el conocimiento salido del trabajo laboral, pues pasa a la clase rica, ¿de acuerdo? Y cada vez el consumo disminuye. Tenemos que entender que la tecnología lo que ha hecho, ¿de acuerdo? Vemos aquí la agricultura, ¿de acuerdo? Que está aquí en la raya color azul, ¿vale? Vemos como desde 1960 hasta el 2100 en los trabajos de agricultura han ido disminuyendo hasta ahora por un 3%, una cosa así. ¿Vale? Y ahora con el problema de la agricultura que está resultando que cada vez la gente no gana dinero cultivando ni en la ganadería, pues el número de trabajos que se puedan desarrollar en el sector primario pues van a desaparecer. El número va a disminuir. Porque ese trabajo va a ir fuera, va a pasar como en China. Va a ir ahora el trabajo a Sudáfrica o ir el trabajo de sector primario a Sudáfrica y el trabajo de sector primario a otros países. Y el desempleo se va a agudizar en Europa. ¿Vale? En Europa, esto en España. ¿De acuerdo? La construcción, pues construcción más o menos lleva una línea, pero bueno, la construcción, el problema que tiene es que si cada vez hay menos gente capaz de consumir, los trabajadores, se va a poder comprar menos vivienda. Ahora lo que está sucediendo es que como la gente que tiene dinero, el interés está tan bajo que tener dinero en el banco es perder dinero, pues mucha gente ha cogido ese dinero y digo, pues voy a invertirlo en la construcción, y están comprando casas de segunda mano con la esperanza de que en algún momento alguien comprase unas casas que están derrumbándose o que el dueño no puede mantenerlas, entonces la compran muy baratas, la tiran, la reconstruyen, la reforman y esperan que en un futuro alguien las compre. Claro, no piensa en esta gente que existe una gran degradación hay una degradación muy fuerte. Es más, la recuperación económica, como ya he dicho otras veces, no va a haber recuperación económica, lo que va a haber es un colapso, que estamos metidos en ello. Entonces, esta gente cree que van a ganar, ya que su dinero no sacan su beneficio, su dinero en cuentas bancarias, tienen que van a sacar el beneficio pues construyendo edificios. Entonces hay una cierta aumento de empleo en el país por parte del sector de la construcción, pero que estamos igual que esto es un empleo volátil, ¿vale? Es un sueño, porque por una parte funciona, pero por otra parte en la degradación social va a haber un límite y la gente no va a poder. Aparte el problema de la industria, que cada vez el problema de abastecimiento de minerales y de metales, y va a ver que la industria cada vez vaya menos. O sea, que, en fin, no quiero meterme en esa cosa, en ese jaleo. Lo que estábamos diciendo, hablando, ¿vale? de la gráfica esta, la industria, ¿vale? Vemos como en los 1970 había importante puesto de trabajo en el sector industrial, y vemos que cada vez ha ido disminuyendo, excepto en el sector servicios, que cada vez ha ido aumentando mucho más el trabajo, el empleo en el sector servicios. Pero como vemos aquí, ya vemos que existe una especie de llanura y una especie de descenso. Vemos de llanura y existe ya un descenso. ¿Por qué? Porque el sector servicios está empezando a automatizar y cada vez la creación de empleo va a haber cada vez menos creación de empleo. Esto es así y va a suceder. Y ahora con el choque con los límites de crecimiento, tanto el desempleo va a aumentar. Como hemos dicho, no estamos en un proceso de recuperación económica, estamos en un proceso de colapso, ¿de acuerdo? Porque el sistema no da así, el crecimiento ya no da más de sí, ¿vale? Porque nos estamos quedando sin energía, estamos quedando sin materias primas. Todo esto lo hemos hablado en el canal, os aconsejo que miréis. Entonces, tenéis que entender que el liberalismo, el neoliberalismo, ¿vale? Es la ideología de la democracia del capital, ¿vale? Es la democracia y trabajan la democracia del y para el capital, trabajan para el capital, ¿de acuerdo? Todos los países, todos los partidos políticos, mejor dicho, perdón, ¿vale? Son liberales,
Mucha gente dice, no, es que ahora la Caldiño o no me acuerdo, la rubia esta, ¿cómo se llama? Es que no veo la televisión, perdón. Entonces mucho, se me pasan muchos nombres. Y ahí está la de Podemos, la rubia esta, la vicepresidenta es comunista. No veo que sea comunista, ¿vale? Veo que es liberal, comunista liberal, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que entender que todo el modelo político, vuelvo a repetir en otros vídeos, ¿vale? Es liberal, trabajan para el capital. Y cuando vemos aberraciones como Vox, cosas como Vox, tenemos que entender que de golpe de repente salen, pero salen porque hay un interés de que esta gente salga, ¿vale? El mayor interés que existe, en este caso, es que hay una gran fuerte inmigración que viene de fuera y que va a aumentar, porque el sistema está petando. El sistema es un sistema que lo que hace es empobrecer a los países del sur. Y no a países del sur, sino a todas partes. Ha estado empobreciendo y degradando los países coloniales, donde sacamos las materias primas, donde hemos estado nosotros obteniendo que no interesaba que crecieran, porque nos interesaba mantener ese control de los recursos naturales. Han estado empobreciéndose y ahora vienen para acá. ¿Quién tiene la culpa? Pues tiene la culpa aquellos que han estado manteniendo el modelo asesino, el modelo cruel, el modelo que ahora que en pocos años nos va a nosotros afectar, ¿de acuerdo? Porque los que más tienen, a medida que van quedándose con menos, pues van descartando de la lista, van cogiendo, pues ahora a esto no nos interesa. A España la queremos para ahora sus recursos naturales. Van descartando. Y va así. Vox es un partido pro sistema. Y está ahí porque tiene un mensaje de odio al de fuera. Y quiere que muchos españoles, muchas personas tengan ese odio a los de fuera. El sistema lo que hace es enfrentarnos a unos a otros para mantener el control. ¿De acuerdo? Utilizan la televisión, utilizan las redes sociales. Las redes sociales cada vez están en manos de servicios secretos, cada vez están más controladas las redes sociales. ¿De acuerdo? Y ese gran hermano, el gran hermano nos controla. Y tenemos que aprender, entender, buscar la forma de entender los problemas sociales, todo esto que estoy explicando, para que no nos hagan odiar al resto de las personas, para que no nos controlen. Utilizan los sentimientos para controlarnos, el odio lo utilizan para controlarnos. Constantemente están mandando por las redes sociales y utilizan las ideologías del siglo XX, utilizan todo eso para mantener para mantenernos enfrentados, para que no entendamos realmente el problema donde está. Y el problema donde está es que el modelo que hemos creado, que sustenta la clase rica, que sustentamos todo, pero precisamente hay un interés muy especial por la clase rica, ¿de acuerdo? No vale. Está colapsando. E interesa que esa pequeña democracia, esas pequeñas libertades que tenemos, ¿de acuerdo? E interesa que se mantengan ahí pequeñas libertades. Porque no interesa que tú sepas mucho, o no interesa que tengas mucha capacidad de pensar o de decisión. Porque el modelo en que vivimos es un modelo que está hecho a posta para que tú no puedas, digamos, sí hablar, pero no participar. ¿De acuerdo? Porque si participásemos, pues el mundo no sería conforme es ahora, sería muchísimo mejor. Si tuviésemos la información correcta, por supuesto, supiésemos todas estas cosas. Entonces, tenemos que entender que en estos momentos vivimos un proceso de colapso. ¿De acuerdo? Como digo aquí, vivimos en un planeta finito, con mercados cada vez más reducidos, cada vez sois menos gente capaz de trabajar para poder subsistir. Y existe una degradación social. Esa degradación social es debido, uno, al colapso del calentamiento global, ¿vale? Al colapso energético, y que por supuesto rompe toda la idea del progreso. Todo aquello que nos prometieron que iba a hacer el capitalismo se ha roto.
cada vez estamos peor. Esa idea de vivir en sociedades mucho más ricas, más felices, cada vez somos más esclavos. Y nos tenemos que dar cuenta que esa idea de progreso, ¿dónde están las ideas de progreso en el capitalismo? Tener un teléfono móvil en la mano, eso no es progreso. Eso no es progreso. Es tecnología que te venden para atontarte. Eso no es progreso. Tener mejor tecnología no es progreso. El progreso es tener sociedades donde tú puedes desarrollarte como individuo, donde tú puedas ser feliz, y cada vez lo somos menos. Eso es el progreso. Donde tú puedas, donde la naturaleza, cada vez estamos más enfermos, cada vez tenemos más enfermedades, cada vez estamos peor. Y nos tenemos que dar cuenta, no podemos continuar apoyando el modelo social. No podemos continuar siguiendo apoyando el modelo social actual. Es atroz. Es una verdadera bestia. Lo tenemos que entender así. Tenemos que dejar de apoyar el modelo actual, ¿vale? Y tenemos que entender esto del fascismo. Daos cuenta que mi mujer es búlgara. ¿De acuerdo? Mi mujer es búlgara. Allí los fascistas son los comunistas. Aquí son los franquistas. Y allí lo que son homófobos, lo que son racistas, ¿vale? Son la extrema izquierda. Entonces, ¿por qué las cosas son así? Porque hay extremismo. Donde hay un extremismo siempre hay un interés, ya sea interés económico o interés personal. Cuando existen extremos es porque existen interés por alguien. Y sobre todo porque existe una ignorancia. Es por eso que es importante que se desarrollen modelos educativos donde que se explique, porque tenemos todo el conocimiento, todos los problemas, todas las causas de los problemas sociales los tenemos, pero no se explican. ¿De acuerdo? Hoy en día, todo lo que está haciendo Vox, todo lo que está promoviendo Vox, es porque hay un interés económico, hay un interés de división social por parte de la clase pudiente de este país y por parte, ya no solo de este país, sino por el resto de Europa. Porque cuando el modelo va colapsando, ¿vale? Empiezan a surgir ideas nuevas. Hoy en día, todo esto que estoy diciendo por este vídeo, no están los partidos políticos. Quienes defienden el decrecimiento no están los partidos políticos. Los partidos políticos no defienden el decrecimiento, no defienden modelos actuales, nuevas formas de... Están los movimientos sociales. ¿Pero por qué están los movimientos sociales? Porque al capital no le interesa eso. Al capital le interesa que esté un partido como Vox. Porque dividir a las personas, que surja el odio, es la forma que tienen ellos de mantener el orden establecido. Y da igual que tengas ideología de izquierdas o que seas de derechas. A ellos quieren mantener la división social. No quieren que nos unamos para hacer modelos sociales diferentes. ¿De acuerdo? Pero es que estos conceptos van llevan siglos, llevan toda la línea histórica con toda la sociedad mediante la religión, desde el Islam, desde el judaísmo, con toda sociedad mediante la ideología. Es que tenemos que entender que las ideologías, es que no sé si me he entendido. Yo intento explicarme, ¿de acuerdo? Pero no sé si me estoy haciendo entender o si lo podéis entender. ¿De acuerdo? El uso de izquierda, derecha, de ideología, siempre es beneficioso para aquellos que lo utilizan para sacar beneficios siempre. Ya ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y lo volverán a hacer. Utilizarán esas diferencias sociales para enfrentarnos entre nosotros y que se mantenga algo que ha sucedido en toda la historia,
modelos sociales donde algunos pocos son los que mandan. Y ahora hemos llegado a un punto que no es posible mantener. Tenemos que generar sociedades no basadas en el lucro. Y eso es posible, podemos hacerlo. Y más ahora que es más necesario que nunca. Vamos a seguir. Daos cuenta que la esclavitud, por ejemplo, es una ruptura del proceso. ¿De acuerdo? La esclavitud ha aumentado. A medida que se va rompiendo el modelo, se rompe ese modelo que prometió un progreso, pues ha aumentado la esclavitud. Ya no solo la esclavitud, como puede ser en Libia, que han cogido a las personas y las han esclavizado para ponerlas a trabajar, tanto personas mayores como niños, sino también el aumento en la esclavitud pagada. ¿De acuerdo? Cada vez los sueldos son más bajos. Ahora hace poco salió que las empresas que trabajan para Zara, para Mancio Ortega, debían a sus trabajadores que cobraban 50 euros al mes desde abril del año pasado, debían sus jornales. O sea, la esclavitud, tanto no pagada como pagada, cada vez es mucho más feroz. Y si pensamos en los trabajos que realizan muchas personas que en nuestra sociedad en España, cada vez tenemos que hacer más horas porque vivimos cada vez en una sociedad donde todo se consume, todo es consumo, y nuestro jornal no llega para poder mantener un nivel de vida más o menos. Todo es trabajar, y toda nuestra vida no es trabajar. Tenemos que desarrollarnos como individuos. Trabajar no es desarrollarse como individuo. No. Desarrollarse como individuo es la música, es el arte, es el conocimiento. Eso es desarrollarse como individuo. No ponerse a trabajar todo. No, eso no es desarrollarse como individuo. El trabajo es necesario porque tenemos que trabajar. Pero una cosa es trabajar para poder más o menos mantener una estructura social, ¿vale? Y otra cosa es un trabajo que te esclaviza y que te impide desarrollarte como individuo. Es que eso no lo entendemos. Hemos llegado a un punto de que eso la mayoría de personas, ¿vale?, no lo entienden. Incluso hay personas que no saben otra cosa que trabajar. No han aprendido a desarrollarse como individuo. Yo conozco personas que lo único que saben es vacilar de que trabajan mucho y que ganan mucho dinero, pero ¿y lo demás? ¿Y desarrollarte como individuo? ¿Dónde está eso? ¿De acuerdo? Y eso a mí me da pena. A mí me da pena. Mucha pena. Y vamos a seguir hablando. Y existe también, ¿vale?, una esclavitud para trabajos cualificados, ¿de acuerdo? Ya sea abogados, técnicos informáticos, ingenieros, médicos. La esclavitud cualificada es la esclavitud del siglo XXI, porque cada vez se necesita más cualificación para acceder a ciertos trabajos. Pero ya he dicho que en países como Alemania los sueldos cada vez son más bajos, excepto para trabajos cualificados, que son difíciles de encontrar, ¿vale? Pero es que esos trabajos cada vez son más bajos. ¿De acuerdo? Hasta esos trabajos cada vez son más bajos. El sueldo cada vez es más bajo. Y cada vez hay más personas que tienen cierta titularidad universitaria, pero tienes que tener un coeficiente intelectual de 150 por lo menos para poder acceder a ciertos trabajos. Entonces existe una degradación cada vez mayor, ¿vale?, por trabajos cualificados. Y aparte la automatización continúa, sigue, y ese traspaso de conocimiento a la mano privada mediante la automatización y la mecanización sigue sucediendo, ¿de acuerdo? A lo que el sistema lo que hace es, primero, cada vez exigir más idiomas, más titulación. Porque claro, lo que hemos estado haciendo es facilitando la educación a muchísimas personas. A lo que tenemos mano cualificada para muchos empleos, tenemos de sobra. Lo que pasa es que cada vez se pide más. A lo que el sistema cada vez
lo que está haciendo es dificultando cada vez más el acceso a las personas a carreras universitarias. Cada vez son más caras y cada vez se dificulta más, porque ahora en estos momentos tenemos a muchísima gente preparada, pero que no pueden acceder a ese puesto de trabajo cualificado. ¿Vale? Entonces, cada vez se está degradando mucho más. ¿Vale? La pobreza, la inmigración, la degradación, la ruptura, es una ruptura del progreso. ¿Vale? Cada vez que existe inmigración de países del tercer mundo, de países, ¿vale?, cualificadas, ¿de acuerdo? Existe esa inmigración. Entonces tenemos que entender que la pobreza, la inmigración, la degradación es una ruptura del progreso. El agotamiento energético, la ruptura, es una ruptura del progreso. El agotamiento energético claramente es una ruptura del progreso. La pandemia, ¿vale?, es una ruptura del progreso. Porque la pandemia viene de la falta de la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad nos protege de las pandemias. Y hay una gran pérdida de biodiversidad. Y entonces, eso ha causado una ruptura del progreso. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Y no hay que olvidar de que existen diferencias de clase. ¿De acuerdo? Existen muchas diferencias todavía de clase. ¿Por qué? Porque hace hace pocas décadas, que esas diferencias de clase existían y aún se siguen dando. ¿De acuerdo? Por parte de la clase rica. Ese pensamiento aún sigue dándose. ¿Vale? Una de las referencias sobre esa diferencia de clase y ese pensamiento que viene transmitido por el pensamiento transgeneracional, sobre todo por las clases más pudientes, transmite ese pensamiento, podemos encontrar en la película de Los Santos Inocentes. ¿De acuerdo? Porque mucha gente dice, no, es que ahora eso ya no hay diferencias de clase, existen esas diferencias de clase aún. ¿De acuerdo? Los Santos Inocentes, lo pongo aquí, es un drama rural que nos acerca a las vidas de dos familias, pone en escena realidades paralelas y dicotómicas, por una parte la de los criados y por otra la de los dueños de un cortijo extremeño, localización explicitada por la propia película basada en la novela del mismo título de Miguel de Delibes. Daros cuenta que las diferencias de clase muchas veces vienen empujadas por ideas que venían del racismo y de la esclavitud, ¿de acuerdo? Donde el pobre era el que menos sabía, ¿vale?, que no tenía conocimiento. Es por eso que se está degradando la sociedad. Cada vez, cuando menos conocimiento tiene la sociedad, cuando cada vez menos conocimiento tiene las personas, menos capacidad tienen de acceder a aprender o al conocimiento, más degradación existe, a lo que la diferencia de clases se agudiza. ¿De acuerdo? Pues es importante darnos cuenta de que eso aún existe. Está ahí aún. Mientras haya gente con más capital y haya gente quienes controlan a los políticos, la clase política, ¿vale?, la patronal, quienes controlan la clase política, va a existir este pensamiento, esta degradación. Van a surgir mitos e ideas sobre las diferencias entre pobres y ricos, o negros o blancos. Va a aumentar. Se extiende desde que los moros huelen mal, se extiende por todas partes. Y cuando aceptamos esas ideas, esos conceptos, le estamos dando la razón a ellos. Les estamos ayudando a que cada vez a que ganen. Y me refiero a la clase rica. ¿De acuerdo? Y son las que se encargan de dividirnos. Y con todas las redes sociales se hace inevitable que hablemos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que darnos cuenta de que existe un control cada vez más latente, ya no solo en España, sino en toda Europa. Cada vez intentan controlar de que no podamos, si han sacado si sacaron la ley Mordaza, que aún estamos esperando que la retiren, ¿vale?, donde no podemos reunirnos en la calle, no existe está prohibido agruparse. Va a hacer todo posible para que no nos podamos incluso comunicar por las redes sociales. Ponernos de acuerdo por las redes sociales. Cada vez están sacando más prohibiciones que, en fin, cada vez está poniendo más problemas para que podamos incluso comunicarnos por las redes sociales.
Entonces, eso cada vez está más latente, porque cuando se crearon las redes sociales pensaban que iban a montar negocio pues con la pornografía, con los videojuegos, pero se ve que no pensaron mucho en que también íbamos a poder organizarnos mucho mejor en los movimientos sociales. Entonces ahora está intentando vetar, porque cuando surgió el 15M, ahora está intentando hacer lo posible para que no vuelvan a surgir movimientos que surgieron de las redes sociales. Está intentando evitar que vuelva a pasar eso. Surjan movimientos como el 15M que surgió, como he dicho antes, en las redes sociales. Entonces están, digamos, como señalización, hay una especie de chinalización. China está totalmente vetada. O sea, China no entra información, sobre todo desde Europa, ¿vale? Que tienen ideas que podían promover una revolución de pensamiento en China. Está intentando, digamos, que aislar a China, el pensamiento de China. Entonces existe un veto muy grande, por ejemplo, en países como China. Y ese veto está pasando por todas partes del mundo. O sea, cada vez se están vetando. Te das cuenta que, por ejemplo, Julian Assange en Wikileaks, ¿vale? Ya nos avisó de que existe en Estados Unidos constantemente están buscando la forma de espiarnos, de buscar información, de obtener información. Entonces, nos están vigilando. Seguramente yo tenga un expediente enorme de grande en alguna oficina de espionaje, ¿vale? Tengo un archivo con todos mis datos, toda la información. Entonces, nos están espiando, nos están intentando vetar por las redes sociales, porque no quieren que la forma de pensar en contra del modelo actual se prolifere. ¿De acuerdo? Han estado utilizando todo lo que son los medios que ya están bajo control, como es la educación, la televisión, radio, periódico, incluso la publicidad. Todos esos son medios que están bajo control del modelo. Pero Internet, cuando surgió, sobre todo no estaba bajo control. Y ahora están haciendo todo lo posible para mantener las redes sociales bajo control. Entonces, pues hay en las redes sociales muchos perfiles falsos, hay muchas personas que ves que no sabes quién es, que se ocultan. Por eso que es siempre importante intentar darnos a conocer claramente las redes sociales, a identificar a todos aquellos que están bajo un búnker, que se llaman búnkers, todos aquellos que son búnkers, ¿vale? Están bajo sospecha de estar en manos de servicios secretos o trabajando para alguna organización que busca el interés de un control social. ¿De acuerdo? Entonces es importante, en fin, hay que tener mucho cuidado en redes sociales y no creerse todo lo que se diga o todo lo que podemos leer, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a dar ya... Tenemos que empezar a entender que los problemas de la sociedad, como vemos aquí a la niña, mirando hacia arriba, los problemas de la sociedad son técnicos. Todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación técnica. Todo se puede entender. Y tenemos que entender, a darnos cuenta, tenemos que pararnos a pensar, darnos cuenta de que nos están constantemente manipulando. Tenemos que ser muy críticos. Por desgracia hemos tenido una educación que no ha sabido cultivar nuestro pensamiento crítico. Son pocas las personas que se han puesto a cuestionar las cosas o que han decidido poner tiempo de su vida para cuestionar y aprender las cosas, descubrir lo que es verdad y lo que es falso. Entonces tenemos que aprender a cuestionar las cosas, darnos cuenta de que desde que nacemos, desde que hemos nacido, porque la primera mentira, ayer fue el Día de Reyes, la primera mentira que nos contaron cuando nacimos fue la de los Reyes. Luego nos dijeron, no, aquí existen unos señores que van por ilegal, y luego nuestros padres dijeron, no, que somos los padres. Todo el modelo, prácticamente casi todo lo que conocemos, es obsoleto, no es válido, no vale. Hoy en día el capitalismo, nuestro sistema económico, el sistema educativo, religiones, si es ateo, yo soy ateo, si no es creyente, pues bueno, yo, en fin, todo que nos ha contado es una puta mentira. Y nos llevan mintiendo prácticamente desde siempre, ¿vale? Y la primera prueba de que todo es mentira, la primera mentira que nos cuentan es cuando somos niños y nos cuentan que los Reyes Magos existen, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que hemos estado manteniendo un modelo social que ahora en estos momentos está a punto de colapsar, está ya en proceso de colapso.
y todo lo que es sistema productivo, económico, político, ya no vale. Ha sido un fracaso. Es totalmente disfuncional. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que ir pensando en nuevas formas de hacer las cosas, tenemos que empezar a organizarnos, porque ellos van a estar constantemente intentando separarnos. Entonces nuestro trabajo es darnos cuenta de eso, de que van a estar constantemente separándonos, aprender a darnos cuenta, aprender a darnos cuenta de que tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que aprender a entender los problemas sociales, por eso es importante. A mucha gente, hasta que no se vea el agua aquí, no van a empezar a ver estas cosas, no van a entender estas cosas. Eso lo tengo claro, pero tenemos que empezar a aprender cuáles son los problemas sociales y darnos cuenta de que la mayoría de problemas que tenemos los llevamos arrastrando a través de la historia, y que tiene que haber que tenemos la información, tenemos el conocimiento, ¿de acuerdo? Para darle ruptura ya, para romper todo eso, coger ese conocimiento que tenemos, ¿vale? Porque jamás en la historia había tantas personas con la educación que tenemos ahora, un día, cualificadas como ahora, con los estudios que tenemos. Jamás en la vida, en la historia de la humanidad, ha habido tantas personas bien preparadas como ahora. Entonces, ahora es el momento de reconocer los errores del pasado y generar nuevos modelos sociales. Podemos hacer nuevos modelos sociales con un futuro de progreso, con una forma diferente de hacer las cosas. Otro futuro es posible. Otra forma de vivir es posible. Mucho mejor que la que tenemos ahora. Podemos tener menos porque ya hemos agotado nuestro modelo que estamos aún manteniendo, está agotando todo aquello que nos puede, a lo mejor, en unos años hacer evolucionar. ¿Vale? Pero también ese agotamiento puede ayudarnos a generar sociedades mucho mejores de las que tenemos, vivir mejor, más ricas. A lo mejor no tenemos energía para viajar a, yo qué sé, pues hagamos una sociedad donde estoy ya viendo un vídeo de Emilio Santiago Muniño. Él comentaba de hacer jornadas laborales más cortas, pero darnos un año de sabático. Cogernos un año, cada X años cogemos un año sabático. ¿Para qué? Para hacer viajar. En vez de coger el avión y no sé, en pocas horas a un sitio para visitarlo, pues cogernos un año para coger un vehículo más lento, un barco a vela, lo que sea, y disfrutar más tiempo del viaje. Por ejemplo, podemos hacer sociedades mucho más ricas. Esto depende de cómo lo hagamos. Tenemos el conocimiento, tenemos la información, tenemos la tecnología para hacerlo. Eso de que vamos a parar a épocas de la Edad Media, eso es mentira, porque tenemos el conocimiento, lo podemos perder si entramos en conflicto. Si nos enfrentamos los unos a otros, por culpa de ideas fascistas que van a surgir seguramente dentro de lo que son las ideas liberales, para mantener el orden establecido, si dejamos que eso surja, vamos a perder el conocimiento. El conocimiento que tenemos ahora vamos a perder. Y vamos a, por supuesto, cada vez que nos enfrentemos, vamos a ir más atrás con ese conocimiento y esa información que tenemos ahora, que podemos, con esa información y conocimiento, hacer sociedades mucho más ricas. Pues nada, dicho todo esto que tengo que hacer, cierro aquí el vídeo, espero que os haya gustado, ayudadme a difundir, si crees que este contenido es bueno para que las personas puedan desarrollarse como individuos, ¿vale? Porque todo esto consiste en eso. Y nada, cuidaos mucho y nos vemos pues en otro vídeo. Y seguid viendo, aparte de estos vídeos hay más contenido, ¿vale? Donde hay más gente diciendo y contando cosas. No lo perdáis. Nos vemos pues, hasta luego.